problema seguramente en la señal, porque no tiene forma de comenzar el audio. Así que bueno, vamos a empezar nosotros, voy a grabar la clase, y porque si no ya nos atrasamos 20 minutos. Vamos a hacer un pequeño repaso conceptual de qué es el masaje, ¿no? Entonces nosotros decimos que el masaje es un procedimiento donde utilizamos solamente las manos. Nosotros los masajistas no podemos utilizar ningún aparato, ¿eh? A través de un método no invasivo. ¿Por qué decimos no invasivo? Porque no ingresamos a ninguna cavidad, de ningún lado, ¿eh? Decimos que es preventivo. ¿Por qué? Porque a medida que las personas se van haciendo masajes continuamente, el músculo se prepara mejor, se oxigena mejor, y de esa manera se contractura menos. No quiere decir que no se contracture, no, sí se va a contracturar, pero menos. ¿Por qué? Porque va a estar mejor reacondicionado, no solo con el masaje, sino con el oxígeno, ¿eh? y con el higiene muscular que hacemos nosotros, que ayuda a que salgan esos residuos. El músculo siempre va a estar en mejores condiciones. Y decimos también que trabajamos con maniobras organizadas y ordenadas. ¿Por qué? Porque seguimos generalmente, mayoritariamente, el sentido del músculo. ¿Y eso qué conseguimos con eso? Que tengamos una mayor efectividad, tanto para la relajación de nuestro sistema nervioso como la relajación del músculo. Y eso hace una rápida solución al problema del consultante. Además, como dijimos recién, generamos una higiene del metabolismo, de eliminación, de reabsorción celular. A ver si lo tengo acá escribiendo, pero sin audio, porque no anda en internet. Ok. Le vamos a escribir listo a la serie. Estoy escribiendo a la serie porque no tiene audio, tiene problemas con Wi-Fi. Sí, suele pasar. Estoy escribiendo para que se quede tranquilo, si no escucha bien, estoy grabando la clase. Bueno, entonces, nosotros decíamos que generamos una acción higiénica, donde consiste en estimular el metabolismo de esa eliminación de reabsorción celular. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros inspiramos, ingresa el oxígeno, el pulmón, le va al corazón, ingresa ese oxígeno a la sangre, va recorriendo todo el cuerpo, oxigena los músculos, oxigena nuestros órganos, vuelve con ese retorno venoso a través del corazón, y cuando vuelve, ¿no?, trae un montón de residuos, así célula muerta, anhídrido carbónico, ácido láctico, dióxido de carbono, etc. Y sale cuando exhalamos. Entonces, ¿qué genera eso? Que entre mayor cantidad de oxígeno, el músculo esté mejor preparado, esté mejor reacondicionado, ¿eh? Entonces, que ahora lo vamos a ver cómo lo genera, qué manera lo genera con eso, el higiene muscular. Entonces decimos que las respuestas positivas del masaje, ¿cuándo van a comenzar? Cuando van desapareciendo las contracturas del vientre muscular. ¿Qué es el vientre muscular? La parte más carnosa que tenemos, ¿eh? Y además también, ¿qué genera el masaje? Que la inserción tendinosa esté mejor relajada, tenga mejor movilidad. Los ligamentos que recubren nuestras articulaciones también estén más elastizados, con mejor movilidad, y la articulación va a trabajar mejor. Con respecto a los desplazamientos que nosotros tenemos, son tres, vamos a recordar. El centrífugo de nuestro sistema nervioso hacia afuera, de proximal a distal, de cerquita del sistema nervioso hacia afuera, hacia los miembros superiores, inferiores, hacia la cabeza. ¿Qué nos va a generar esa maniobra? Relajar, sedar, tranquilizar los nervios de ese lugar que vamos a masajear. Nosotros, por nuestro cuerpo, tenemos esas terminales nerviosas, que hacen, que reciben todo lo sensorial. Cuando yo golpeo, cuando me pincho, cuando me quemo, en toda nuestra piel conocemos todas y sentimos las sensaciones. Entonces, ¿qué hace eso? Esa información va hacia la médula y luego a nuestro sistema nervioso central. Y de ahí
nosotros ¿qué hacemos? Con esta maniobra relajamos el nervio. ¿Y cuál es el sentido de que el nervio se relaje? ¿Qué es lo que genera eso? Bien, nosotros decimos que la contractura, antes de ir a nuestro segundo desplazamiento, también el médico le llama relajamiento muscular. Básicamente lo siguiente: el músculo tiene dos propiedades, elasticidad y contractibilidad. El músculo todo el tiempo genera esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando por un golpe, una mala maniobra, me caí, me doblé el pie, me golpeé, hago deporte, hice un sobremovimiento excesivo, entonces, ¿qué va a pasar? O porque estoy muy sedentario, no hago ningún tipo de actividad física, o por mi trabajo cotidiano de tantas horas, yo tengo una postura que genera y empieza a haber una contractura. ¿Qué pasa con la contractura? Bueno, nosotros nuestro músculo está formado por células, así como varillitas, y va generando el músculo, y esas células que transmiten y reciben energía, ¿qué va pasando? Se empiezan, cuando uno pasa las situaciones que describí recién, esas células se van quedando quietas, deja de transmitir esa energía, y se empieza el músculo que empieza a quedarse quieto, y cada vez se pone más tenso, ¿no? Más duro, se contrae más, va quedando más duro y va pasando el tiempo. Entonces, a eso como se le llama, disfunción muscular, a esa contractura, disfunción muscular. Entonces, ¿por qué duele la contractura? Porque por el músculo pasan venas, arterias, vasos, nervios, que cuando el músculo empieza a ponerse tenso, se pone duro, no se mueve, aprieta todo lo que está ahí adentro. Y entonces eso que aprieta y tiene dolor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, me duele, tengo una contractura, tomo un mío relajante, me calma el dolor, pero ahora no me duele nada. ¿Pero por qué? Porque el mío relajante, ¿qué hace? Relaja el nervio. Pero cuando pasó el efecto del remedio, otra vez el nervio vuelve a su situación normal y el músculo lo sigue apretando y me vuelve a doler otra vez. Entonces es una cadena que relaja y no relaja, relaja y no relaja, me duele y no me duele. ¿Y cuándo sale eso? ¿Cuándo se termina? Cuando se hace un masaje. ¿Por qué? Porque el masaje empieza a trabajar, empieza a relajar ese tejido muscular, se empieza a estirar, empieza a recuperar esa elasticidad y con las diferentes sesiones vamos sacando esa contractura, se recupera esa disfunción muscular y logramos ese alivio sacando la contractura. Entonces, por eso, volviendo al centrífugo, ¿por qué relajamos? Muy importante cuando una persona vive y tiene mucho dolor con este tipo de maniobras para relajar el nervio y automáticamente le empieza a doler menos y así yo puedo trabajar mejor. Nuestro segundo desplazamiento del centrípeto es al revés, de lejos del sistema nervioso a cerca, cerquita, vengo al sistema nervioso, vengo al corazón. Acá yo tengo dos tipos de funciones con este movimiento, con este desplazamiento. Primero, lo que habíamos hablado de la higiene muscular lo hacemos con el vaciado. ¿Por qué? Porque cuando un músculo dijimos que se contractura y se pone tenso, obviamente pasa el flujo sanguíneo, pasa el oxígeno, pero en menor cantidad. Porque el músculo aprieta, los vasos, las arterias, las venas, lo aprieta. Entonces pasa en menor cantidad. Entonces, ¿qué genera el masaje? Que al relajar ese músculo, vuelve a recuperar todo ese retorno, ese flujo, ese retorno venoso, ese flujo sanguíneo, recupera su normalidad, pasa tranquilamente, igual que el oxígeno, y se va recuperando más rápido el músculo. ¿Sí? Entonces, cuando eso está contracturado, esos residuos van quedando. Entonces yo tengo que ayudar a sacarlo. ¿Cómo lo hago? Con el vaciado. ¿Y dónde se hace? En los lugares donde los músculos trabajan más, trabajan con peso, trabajan con fuerza, que son los miembros superiores, los miembros inferiores y los laterales del tronco, ¿no? Que ahí hacemos el vaciado. Y eso ayuda a sacar toda esta basurita, todos estos residuos que nosotros tenemos, para que venga el corazón, exhalamos y salga. ¿Sí? Entonces el centrípeto que genera, por un lado el vaciado, y por el otro lado, relajo el músculo. Entonces este es al revés. De lejos del sistema nervioso a cerquita, vengo al sistema nervioso
o vengo transportando líquidos al corazón para hacer el vaciado. Y el último desplazamiento es el disociante, que es el que trabajamos con, le decimos nosotros, una masa en forma transversal para relajar mejor el músculo. Lo ampliamos más profundamente y al relajarse ayuda a que la contractura, si está, salga más rápido. Como dijimos, algo que es importante, vamos a poner la flechita. Ahí está. Esto es importantísimo tenerlo claro. El masaje suave relaja. Esto es importante, que nos tenemos que acordar cuando trabajamos. El masaje con velocidad tonifica, pone tenso, activa el músculo. El masaje lento desplaza líquidos. Es con lo que yo hago el vaciado. Lo voy a hacer un masaje lento y suave, no le genero presión. Y después algo para tener en cuenta, que el médico, cuando necesite hacer un masaje de cara a su paciente, va a pedir que se haga un effleurage. El masaje effleurage es un masaje facial. Masaje facial. Se llama effleurage. Cuando venga con un consultante y te diga, señor, vengo porque necesito un masaje effleurage, es un masaje de cara. Y nosotros le vamos a hacer todo el trabajo de masaje de cara que vimos y de cuello. Las dos cosas. Bien, y ahora sí, vamos a pasar, vamos a hacer otro pequeño repaso sobre qué es la miología, que es la parte de la anatomía que estudia los músculos, los músculos voluntarios, no son los macizos, estriados, rojizos que nosotros trabajamos, que masajeamos. Se dividen en cutáneos, los que están debajo de la piel, y los profundos que se insertan en el hueso. Son más de 400. Los músculos largos se encuentran en los miembros. Es decir, vamos a hacerla simple. Músculos largos donde hay huesos largos. Músculos cortos donde hay huesos más cortos, que tienen menor movimiento de los huesos. Y los músculos anchos, ¿dónde están? Son planos y ovulados. En la cabeza, en el tórax y en el abdomen. Entonces, como dijimos, algunos se insertan en la piel, los cutáneos, otros van a la parte ósea. El cuerpo del músculo o el vientre es la parte más contráctil, más relleno. Y la función de los músculos, bueno, son flexores, extensores, elevadores, etc. Bueno, este es un pequeñito repaso que vimos anteriormente. Y ahora vamos a ir a lo que nos compete hoy, que es el tronco anterior. Estoy buscando... Acá está. Bien. Antes de ir a la parte directamente de nuestro tronco anterior, vamos a terminar con la segunda parte de nuestro sistema nervioso periférico, nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso periférico, como habíamos visto el mes pasado, pero ahora lo vamos a ampliar un poquito más, digamos, el sistema nervioso es el que perfora las tres meninges, que era lo que recubría todo nuestro sistema nervioso, que se llamaba pia magra, aracnoides y dura magra. Entonces nosotros en nuestro sistema nervioso teníamos dos órganos. Uno, el encéfalo, que está dentro del cráneo, y la médula espinal. ¿Sí? Entonces, en el encéfalo, los nervios que van a salir y que salen hacia los dos sectores, hacia el hemisferio izquierdo y derecho, se llaman pares craneanos. Y los nervios raquídeos, que son los que salen de la médula,
Y aquí para abajo, se llaman nervios raquídeos, son los que salen de la médula. Y lo vamos a ver acá. Acá tenemos el cráneo y el resto que sale de la médula. Plexo braquial, el tórax abdominal, el plexo lumbar, y tiene el nervio obturador, femoral, rama articular derecho-moral. Después tenemos sacro, y acá tiene el nervio ciático, el tibial, peroneo común, profundo, superficial y suave. Los craneales tenemos cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, médula espinal. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos que los pares craneanos se encuentran en el encéfalo, está cubierto por el hueso occipital, parietal, temporal y frontal. Entonces, se llaman pares porque salen de los lados. Y craneanos porque salen de los orificios del cráneo. Y son 12. Y lo vamos a ver acá. Acá tenemos el corte de la cabeza y vemos que acá tenemos la parte frontal, occipital, aquí va el encéfalo, este se llama agujero magno, que va el tronco encefálico, acá apoyado por el cerebro, y por estos agujeros, orificios que están acá, salen los nervios. ¿Ves? Agujero redondo, agujero oval, conducto carótido, agujero espinoso, agujero radiado, los diferentes nombres. Acá estamos viendo los nervios renales. El primero, el olfatorio, y sale por acá. El óptico, y sale por acá. El motor ocular, y sale por acá. Después tenemos el troclear, ahí, el trigémino, motor ocular, el facial, y de hecho van saliendo por aquí, por estos laterales. El vasofaringeo, el membrogastrio, el espinal y el hipogloso. Y va saliendo de estos laterales. Y después tenemos los nervios raquídeos, que salen de la médula espinal, que tienen dos raíces. Una que es la sensitiva, y la motora. El dolor entra por la parte posterior y va a la médula, y la médula informa al cerebro. Ante una situación dolorosa, hay una respuesta motora. ¿Y por dónde viene? Por la parte anterior, para que accione el músculo. Esto se llama vía de conducción. Y los nervios raquídeos son 31 de cada lado. Es decir, la sensación que yo tengo, un golpe, un pinchazo, me quemo, todo viene a la parte posterior, entra por esta raíz sensitiva, va a la médula e informa al cerebro. Y el cerebro responde, va a la médula y acciona por la parte anterior para el movimiento del músculo. Y acá vamos a ver nosotros los 31 pares de nervios que tenemos. 8 en la zona cervical, 12 en la torácica, 5 en la lumbar, 5 en el sacro y 1 en el coxis. Y salen hacia el sector derecho y izquierdo.
¿Vamos bien por acá? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Acá vemos el cerebro, un corte, para ver que nosotros tenemos acá una sustancia gris, oscura, ¿sí? Y acá tenemos una sustancia blanca, en este caso acá más clara, ¿sí? Acá vuelve a repetirse la sustancia oscura, acá están los núcleos del cerebro, ¿sí? Y después el resto es blanco. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte oscura es el cuerpo de la neurona, como vimos nosotros el mes pasado, ¿sí? Y toda la sustancia blanca son los axones. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un accidente cerebrovascular en el cuerpo de la neurona o en la corteza del cerebro, voy a tener una disfunción muy importante, donde es muy factible que no recupere nunca esa disfunción. En cambio, si el ACV sale sobre la sustancia blanca, sobre los axones, voy a tener un problema en la conducción y ahí, con el tiempo y con trabajo de los médicos, del kinesiólogo, del masajista, voy a poder recuperar ese problema de conducción. ¿Mm? Entonces, como nosotros dijimos, el cuerpo de la neurona, esa sustancia gris, está en la corteza y en los núcleos. Los axones están entre la corteza y los núcleos. ¿Eh? ¿Por qué necesito neuronas en la corteza y neuronas en los núcleos? Bueno, porque la corteza del cerebro dicta el acto consciente. Por ejemplo, tengo sed, quiero agua. Entonces, para agarrar el vaso, utilizo los flexores. Cuando yo utilizo los flexores, los extensores se relajan y ese movimiento hace que yo tome el vaso, genere una presión y que pasen dos cosas, que no se me caiga el vaso y que yo no haga tanta presión que lo rompa el vaso. Entonces, si los núcleos del cerebro funcionan mal, no podemos coordinar ese movimiento. En ese aspecto, el mal de Parkinson genera movimientos involuntarios y yo no puedo hacer nada de eso que expliqué recién. ¿Por qué? Porque tiene un mal funcionamiento de los núcleos. La corteza del cerebro se ocupa de lo consciente y los núcleos se ocupan de lo inconsciente. ¿Vamos bien? Perfecto. Bien, acá la corteza, acá nosotros vemos el cerebro, donde tiene estos pliegues, que se llaman circunvoluciones. Que son sustancia gris. Y cada circunvolución tiene una función. ¿Sí? También tenemos los surcos entre las circunvalaciones, en estas circunvalaciones, y además tenemos cisuras, que son más largas que los surcos que vemos acá. ¿Eh? Entonces, la diferencia entre la cisura, que está acá, divide al cerebro en lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Estas son las cisuras. ¿Eh? Que dividen tanto en el hemisferio izquierdo como el derecho. Entonces acá tenemos lóbulo frontal, cisura central, lóbulo parietal. Lóbulo frontal, cisura lateral, lóbulo temporal. Lóbulo parietal, tenemos acá la cisura, ¿sí? Y venimos a el occipital. Y acá tenemos el temporal
tenemos pared occipital y vamos con el lóbulo occipital. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora qué es un lóbulo. Tenemos acá frontal, parietal, temporal, occipital. Es un conjunto de circunvalaciones, que son todas estas que están acá. ¿Sí? Y de surcos que están limitados por estas cisuras, como dijimos recién. ¿Sí? Entonces, acá tenemos cisura central, cisura lateral, ¿sí? Perpendicular. Entonces, como dijimos antes, la sustancia gris de la corteza está formada por neuronas, que son las que toman las decisiones. ¿Sí? Si dentro de estas neuronas yo tengo un derrame, ¿sí? En alguna de estas circunvoluciones que están acá, voy a tener una disfunción neurológica. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por lóbulo. Acá empezamos por el frontal. Esto tiene que ver con la motricidad. ¿Sí? La circunvalación frontal ascendente que tengo acá es el área motora del cerebro. Estas neuronas toman las decisiones, dan las órdenes para mover cualquier parte del cuerpo. Y cada una de estas circunvoluciones se ocupa de una parte de cada una, ¿no? De la cara, de la mano, antebrazo, codo, brazo, hombro, miembro inferior. ¿Sí? Entonces, todo este resto del lóbulo frontal ejecuta las órdenes que esta parte da. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bien. Circunvolución frontal superior. Ejecuta cualquier movimiento del cuerpo, pie, mano, cabeza, etc. Pero hay dos cosas que no puede hacer. No mueve los ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso lo hace la circunvolución frontal media. Y no da orden para mover la mano, es decir, para escribir o para hablar la boca, porque eso lo ejecuta esta parte, que es la inferior. Es el área del lenguaje. Ejecuta todos los movimientos que tienen que ver con la comunicación. Bien. Lóbulo parietal tiene que ver con la parte sensitiva. Es la parte del cerebro que recibe estímulos. La circunvalación parietal superior, aquí, recibe todo el estímulo del medio exterior, tacto, dolor, temperatura, etc. Además, la propia posición del cuerpo en el espacio, que se llama propiocepción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la propiocepción? Si yo, por ejemplo, estoy sentado y me cruzo las piernas, y yo en un momento me cansé y no quiero tener las piernas más cruzadas, yo bajo la pierna, ¿no es cierto? Ahora, yo estoy mirando a ver dónde la pierna que yo bajo toca el piso, no, porque yo estoy ubicado en espacio y en situación, entonces yo descruzo la pierna y la apoyo en el piso, no necesito prestarle atención a eso. Entonces, la propiocepción es captar sin mirar la posición de mi cuerpo en el espacio. ¿Sí? Una vez que recibe el estímulo, estamos hablando de la simulación del cerebro superior, estas neuronas se las transmiten al resto de las neuronas del parietal.
Y esta da la información a la circunvolución frontal ascendente que está aquí. ¿Y cómo se lo pasa esto? Por los axones largos. Ese axón que conduce esa electricidad, de verdad como vimos en el pasado, llega hasta acá e informa a este sector del frontal. Después tenemos el lóbulo occipital, que se encarga de la visión. Acá viene toda la información que trae el nervio óptico. Y después tenemos el lóbulo temporal, que se encarga de la audición. Es la parte cognitiva del habla. Cómo hablo, pronuncio, vocal, el idioma, las consonantes. Cuando una persona sufre de Alzheimer, lo primero que ataca es este lugar, el temporal. Se empieza a confundir, no se entiende lo que quiere decir. Y el área temporal inferior tiene que ver con la memoria reciente. ¿Sí? Y entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal está el lóbulo de la ínsula, que tiene que ver con el sentido del gusto. Y por último, para terminar, vamos a ver los núcleos del cerebro, que están en el centro. Y aquí vemos la parte anterior y la parte posterior. Y entonces vemos el núcleo caudal. Tiene que ver con la parte motora. El tálamo tiene que ver con los sentidos. La amígdala tiene que ver con el comportamiento. Y el globo pálido, o putamen, se encarga principalmente de control motor del cuerpo. Profe, ¿le hago una pregunta? O sea que si una persona se golpea la cabeza, depende el impacto, en qué parte del cerebro sea, se ve afectada cierta función del organismo. Eso es lo que tal vez pude entender. Bueno, pero eso según el golpe y según el lugar, no siempre. Porque para afectar eso, tenemos que tener una rotura de nuestro cráneo. Claro. ¿Me entendés? Por suerte tenemos el cráneo que nos recubre y aguanta. Por eso, pero si el golpe es fuerte, poner un accidente de moto y no llevar casco, lo que sea, según la parte del cerebro que se golpee, se va a afectar cierta parte de ciertas funciones. Porque lo que va primero, lo que se va a seleccionar según el golpe. El parietal, el occipital, el temporal o el frontal. Y ahí es lo que afecta. Claro, claro. Entonces no está mal lo que estoy diciendo. No, en absoluto. ¿Alguna otra consulta? No, se me ocurrió, por eso te quería preguntar. Perfecto. Bien. Vayamos ahora a la parte ósea del tronco anterior. Nosotros tenemos la clavícula, el esternón, los cartílagos costales, las costillas, y por ende, digamos, es decir, no tomamos en cuenta la columna para el tronco anterior, pero bueno, vamos a recordar. Acá vemos, lo hablamos así muy por arriba, porque esto lo vamos a ver en el tronco posterior. En nuestra columna tenemos las vértebras cervicales, que son 7, las torácicas son 12, lumbares
son 5, sacra son 5 y 4 coxis. Acá vemos la columna vista, parte anterior, parte posterior. Esto que sobresale acá, que se ve como una patita, es lo que nosotros, la parte de eso que tocamos en la espalda, en el medio, y esto se llama apófisis espinosas. Y estas en los laterales, apófisis transversa. Y acá vemos la columna en una vista lateral, donde tenemos en la parte cervical una curvatura anterior, en la torácica una curvatura posterior, en la lumbar una curvatura anterior y sacro y coxis posterior. Y acá vemos lo que es. ¿Sí? A ver, clavícula, de acá se sacó para que se vea bien como vino desde la primera costilla hasta la 12ª. ¿Sí? Entonces tenemos clavícula. ¿Por qué el omóplato se toma en cuenta para el tronco anterior, que es la parte de aquí adelante, anterior, posterior, lo de atrás? Porque sale de la escápula o el omóplato una parte ósea que está en la parte superior y anterior hacia acá adelante, que es el acromión, que une con la clavícula, y la apófisis coracoide, que acá va a haber músculos que se van a insertar que corresponden tanto hacia las costillas como al brazo. Entonces tenemos el esternón, el apéndice sifoide, que es donde termina el esternón. Y ahora vamos a empezar a ver por partes lo siguiente. Acá tenemos una imagen un poquito más completa, pero ahora después vamos a ver los músculos. Ahí tenemos las cervicales, acá tiene el esternón, clavícula, acromión, la escápula, el esternón, el apéndice sifoide, como acá salen los cartílagos costales, y acá tenemos la primera costilla, la segunda, la tercera, los músculos que van entre las costillas, los músculos que van sobre las costillas, que ahora lo vamos a ir viendo. Pero es simplemente a ver, ¿ves? Estos se llaman intercostales, porque tienen los músculos que están entre las costillas, ¿ves? Forman como una capa, los serratos que van sobre las costillas. Acá tenemos los cartílagos costales que van hasta la 10ª costilla, después 11 y 12 que son flotantes. Y vamos a empezar a ver primero lo que es la apófisis coracoide, esto que está acá. Como dijimos, la apófisis coracoide, acá vemos la escápula o el omóplato, y cómo viene el acromión y la apófisis coracoide. Acá lo vemos de frente, o sea, la parte anterior, y acá se ve con el resto de la parte ósea. Entonces, la apófisis coracoide es un saliente óseo situado en la porción superior y anterior de la escápula, que es el punto donde se inserta el músculo pectoral menor, que viene hacia acá, ahora lo vamos a ver bien, la cabeza corta del bíceps y el coracobraquial. Y ahora vamos a ver cuáles son esos músculos. Y acá tenemos la apófisis coracoide es el pectoral menor. ¿Ves? Acá vemos el tendón que se inserta en el hueso, viene el músculo pectoral menor y otra vez como tendón se inserta en las costillas, tercera, cuarta y quinta. Este es el pectoral menor. Acá tenemos el coracobraquial, que tiene el tendón que se adhiere, se inserta en la apófisis coracoide, después va a ser la zona media, que tenemos acá, del húmero. Y después nos falta la cabeza corta del bíceps. Acá tenemos el bíceps.
tenemos el húmero, cabeza del húmero, y vemos cómo se inserta en la apófisis coracoide. La cabeza larga va detrás de la acromion. Y a su vez, vamos a ver los ligamentos. Acá tenemos clavícula. A ver, acá enfocamos todo el sector de mi cuerpo derecho, después también esto es lo mismo para la izquierda, ¿no es cierto? Acá tenemos la clavícula, el acromion, la escápula, la apófisis coracoide, y acá tenemos la cabeza del húmero y el húmero. Entonces tenemos ligamento coracoclavicular, ¿no? Que se compone de este ligamento conoide, el ligamento trapezoide, que es el coracoclavicular. Y después tenemos acá, ¿no? Clavícula, el acromion. Acá tenemos el ligamento acromio-clavicular que hace esta unión. Y acá tenemos el ligamento coracoacromial que va con la apófisis coracoide y viene de la acromion. Cabeza de húmero, tubérculo mayor y menor, surco intertubercular, entonces todo esto que vimos era con la apófisis coracoide. Y ahora vamos a ver el acromion, esto que está aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Perfecto. Para que cuando tomamos mate, cuando se me está secando la lengua más, ¿cierto? Bien. El acromion. Te muestro la imagen primero. ¿Sí? Tipo 1 plano. Acá tenemos la apófisis coracoide y después esto es la escápula, ¿no? El homónimo. Plano. El acromion curvo. Fíjate cómo cambia. Y el ganchoso. ¿Sí? Entonces, es una estructura ósea y pertenece al homónimo. Se ubica en la extremidad externa lateral. Este es una protuberancia ancha que sobresale en forma de paleta, junto a la apófisis coracoide y el ligamento coracoacromial forman el arco coracoacromial como lo vimos recién. ¿Sí? Por allí pasan los tendones que forman el manguito retrógrado. Cuando el hombro está en movimiento, el acromion no debe rozar los músculos. ¿Por qué? O los tendones. Porque si no se inflaman, producen mucho dolor, limitan el movimiento y también los puede llegar hasta romper. Como vimos anteriormente, acá tenemos el plano, el curvo y el ganchoso. Entonces, el plano digamos, este acromion es el que menos lesiones genera en el manguito retrógrado. El curvo, que es el más común que tenemos nosotros las personas, de acuerdo al movimiento, ¿sí? O si hacemos algún deporte, puede generar eventualmente algún problema en el manguito retrógrado, por el roce con los músculos o tendones. Pero el ganchoso, este es el que más lesiones genera. ¿Por qué? Porque ves como
acá la punta hace como un gancho, es el que más roza el músculo y los tendones. Y acá volvemos a ver clavícula, acromion, escápula, ¿sí? Acá vemos el húmero, cabeza corta, ¿sí? Que tenemos acá, que tiene que venir del bíceps, ¿no? Pero bueno, acá no se nota tan bien porque estamos viendo tendón de la cabeza larga del bíceps que va hacia atrás, hasta el acromion. Acá tenemos el músculo y el tendón del supraespinoso que va a la parte posterior de la escápula. Este espacio entre la cabeza, ¿no? Y el acromion se llama espacio subacromial. Acá tenemos el ligamento coracoacromial. Y acá vemos una imagen de los músculos, cómo se insertan, por ejemplo, con el tendón en el hueso. ¿Ves? Acá tenemos los tendones normales. Cuando, por un movimiento brusco, un golpe, porque hago deporte, por mi trabajo, etc., el tendón se estira además, ¿no? Tiene un movimiento que lo hace estirar más. ¿Sí? Acá tenemos este músculo, es el supraespinoso, que va a la parte superior, posterior de la clavícula, de la escápula. El subescapular, que está en la parte anterior de la escápula. ¿Eh? Acá tenemos, por ejemplo, la cabeza larga del bíceps. Cuando el tendón tiene una sobreexigencia que se estira de más, se llama tendinitis. Esto va a generar que me duela, que no pueda mover bien el brazo, y esto cómo se trata, con mediooptimización. Una vez que eso termina, que se recupera y el tendón vuelve a estar a su normalidad, nosotros con los masajes vamos a hacer que recupere su flexibilidad. Pero si esta micro rotura que puede haber del tendón también la arregla el médico y el kinesiólogo, pero si se rompe completo tiene que hacer cirugía. Si tiene una ruptura total de este tendón, tiene que ir a cirugía. Bien, vamos a ver los músculos que tenemos nosotros en el tronco anterior. Como vemos acá, todos los músculos que van entre las costillas, todo hacia atrás, hacia la columna, se llaman intercostales. Como se ve en la figura, intercostales. ¿Sí? ¿Vamos a hacer masajes acá? Sí. ¿Es un masaje que molesta, que se siente dolor? Sí. Porque nadie hace masaje acá. ¿Y de qué sirve que nosotros hagamos masaje acá en los intercostales? Que esto esté descontracturado o más relajado este músculo. Se va a expandir mejor nuestra caja torácica. Acá vamos a ver otros músculos que tenemos de nuestra parte anterior. El subclavio, que va entre la clavícula y la primera costilla, el pectoral menor, como vimos, el cuarto-quinta. Después tenemos como dijimos, subclavio, pectoral menor, pectoral mayor, este es el esternón, clavícula, ¿sí? El húmero. Después tenemos sobre las costillas, tenemos los serratos posteriores y los anteriores, que van sobre las costillas. Después tenemos
el recto del abdomen, que se inserta desde la quinta costilla hacia la sínfisis del pulso. Acá lo tenemos de nuevo con el cuerpo, ¿no? Derecho e izquierdo. Y acá vamos a ver acá. Entonces tenemos transverso del abdomen, ¿sí? Arriba tenemos el recto del abdomen, después tenemos los oblicuos internos, después el oblicuo externo, ¿no? El canal medalia, intervención tendinosa, ¿sí? Después tenemos los cerratos arriba de las costillas, anterior y posterior, acá arriba del pectoral mayor. Acá vemos cómo está. Más superficial tenemos el pectoral mayor, con la costal deltoide arriba del hombro, cerratos posteriores y anteriores, arriba de todo tenemos el oblicuo mayor, después más abajo tenemos el oblicuo menor, transverso del abdomen, recto del abdomen, después tenemos los intercostales entre las costillas, los cerratos como dijimos arriba de las costillas, ¿sí? Y acá lo vemos en un contexto más complejo. Y dentro, como nosotros vemos acá en esta imagen, esternón, apéndice sifoides, y tenemos acá los cartílagos costales que llegan hasta la 10ª costilla. Esto se llama triángulo epigástrico. Ahí. Desde donde termina el esternón, el primer vértice de la 10ª costilla y el otro. Triángulo epigástrico. Y vamos a ver qué órganos tenemos ahí. Esófago, hígado, páncreas, estómago, vesícula, el apéndice, intestino grueso e intestino delgado. Y acá vamos a ver los cuadrantes abdominales. Acá yo tenía el triángulo epigástrico, habíamos dicho, ¿no? Entonces el primer cuadrante es el epigástrico. ¿Qué tenemos? Estómago, duodeno, páncreas, parte del hígado, vena cava inferior, la aorta. El hipocondrio derecho, tenemos lóbulo hepático derecho, vesícula biliar, parte del riñón derecho. El hipocondrio izquierdo, tenemos vaso, cola del páncreas, ángulo esplénico del colon, polo superior del riñón izquierdo. El mesogastrio o umbilical, tenemos porción inferior del duodeno, intestino delgado, vena cava inferior, flanco o vacío derecho, parte del riñón derecho del colon ascendente, el flanco vacío izquierdo, que tenemos parte del riñón izquierdo y del colon descendente, el hipogastrio, útero, vejiga, colon y sigmoides, fosa ilíaca derecha, tenemos conos sigmoides, ovarios, desembocadura del uréter, canal inguinal. Y la fosa ilíaca izquierda tenemos extremo inferior del ión, ovario, desembocadura del uréter y canal inguinal. Por eso, cuando nosotros solamente con 2 maniobras vamos a trabajar los cuadrantes abdominales, y nunca se va a hacer presión para trabajar acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? Consulta no, pero lo que sí, lo que me queda claro que está en la fosa ilíaca izquierda, si el dolor es agudo es apendicitis, ¿no? Vamos a volver
acá. O sea, si el dolor agudo es abajo, ahí a la izquierda, Puede ser. puede ser apendicitis. ¿Qué nos recomiendan para saber si puede haber un problema de apéndice? ¿No? Si yo me toco, hay compresión, o si yo flexiono bien la pierna, o si yo me acuesto y flexiono y tiro la pierna, la rodilla hacia mi pecho, si eso genera mucho dolor ahí, pues no puedo flexionar bien esa pierna, y que generalmente puede haber un problema de apéndice, que limita el movimiento por el dolor que genera. Pero eso en realidad lo sabe el médico, no nosotros. No, pero no, es que yo ni sabía dónde estaba el apéndice, por eso. Ahora cuando estuviste explicando me doy cuenta que es de ese lado. Exactamente. Entonces nosotros lo vamos a ver ¿dónde? En la fosa ilíaca derecha. ¿Eh? El lado derecho. ¿No sería la izquierda? Perdón. Derecho. Mirá dónde está. Derecho. Izquierda es esta. Claro. Acá. Ahí. Derecho. Ah, buenísimo. Entendí mal entonces. Está bueno saber que esto es la derecha. Bien. En este módulo, como vamos a trabajar con la zona abdominal, también vamos a hablar de obesidad, de la panza, como decimos comúnmente. Ahí están los compañeros que me están escribiendo que tienen problemas con internet. No, eso no entraba, me parecía raro. Entonces, obesidad. Nosotros, en este manual que yo después les voy a enviar, acá la obesidad consiste, como todos sabemos, en un depósito excesivo de grasa que nos genera inconvenientes. Y en el manual, acá vamos a tener una tabla, una tabla universal de peso, tanto de hombres como mujeres. Entonces, por ejemplo, acá hay una pregunta de examen que dice, existen 3 grados de obesidad, la moderada el 10%, la mediana el 20% y la excesiva el 70%. Entonces, ¿cómo se calcula? Hay una tabla universal que dice, en el caso de los hombres, por ejemplo, en mi caso, metro 90, 60 años, yo tendría que pesar 93 kilos y yo peso 115. Por lo tanto, tengo una obesidad mediana, tengo un 20% de sobrepeso. Y así, con las mujeres pasa lo mismo. Si hay una mujer que mide de 1,75 m para arriba y tiene, qué sé yo, entre 40 y 49 años, tendría que pesar 70 kilos. Y de acuerdo a lo que pese de más, es el porcentaje de sobrepeso que puede ser moderado, mediano o excesivo. ¿No? Entonces, tipo de obesidad. Entonces, los grados de obesidad son 3: moderado 10%, mediano 20%, excesivo 50%. Los tipos de obesidad tenemos 5. La cerebral, que es debido a lesiones en los centros del cerebro y genera proporciones exageradas de obesidad, de mucha obesidad. Después tenemos la alimentaria, que es la más común, que es porque en realidad comemos más, no tenemos actividad física. Entonces, esto, ¿qué pasa? Generalmente hay profesiones como chefs o las personas que trabajan en los lugares gastronómicos
que tienden a ser un poquito más gorditas porque comen un poco de más, o porque el chef, el que cocina, va probando la comida, etcétera, el que le gusta cocinar, el que viene de familia con digamos, costumbre de cocina, como la mía, por ejemplo, familia italiana, y bueno, somos de cocinar, nos gusta probar y uno tiende a ser un poquito más gordito. Entonces, hay profesiones como los cocineros, los maestros cerveceros, los chefs, la gente que trabaja en hotelería, en la parte gastronómica, suele tener este tipo de obesidad alimentaria. ¿Dónde se localiza generalmente? En la nuca, en la región mamaria, en el abdomen y en la sotobarra. Es donde, en estos lugares donde tiende a crecer la obesidad. Después tenemos la endocrina, que es por algún problema patológico, digamos. Después tenemos la constitucional, que es hereditario familiar, que es la distribución de las grasas en la misma zona, y viene de familia. Entonces, por ejemplo, en mi familia, las mujeres de mi familia tienden a tender a, por naturaleza, a ser un poquito más caderones, tienden a tender caderas. Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo de una obesidad constitucional. Y por último tenemos el sedentarismo, que bueno, por hábito, por profesión, no hay actividad física, entonces eso que al no tener nada de actividad física y todo lo que uno come o estar mucho tiempo con poca actividad, hace que nosotros empecemos a engordar. Sugerencia para estar en forma saludable, bueno, nutricionista, gimnasia y tratar de comer sano, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. Los consejos para comer sano, también todo el mundo lo sabe, pero acá lo importante y lo que tenemos que tener muy claro, que uno tiene que ir al médico para eso, ¿no? Sí, a un nutricionista. Nosotros sabemos que tenemos que tratar de comer poco frito, no comer tanta harina, comer productos extremados, pero bueno, fundamentalmente lo importante acá es ir al médico, ¿no? También dentro de este módulo vamos a hablar de la celulitis, que los varones y mujeres tenemos celulitis. ¿También? Sí, los varones y las mujeres tenemos los dos tenemos celulitis. No es exclusivo de las mujeres la celulitis. Entonces, la diferencia cuál es? Que a la mujer le jode y generalmente trabaja para no tener celulitis. Y el varón, excepto que sea gente del espectáculo o que trabaje con su cuerpo, que sea modelo o lo que sea, entonces se cuida para no tener celulitis. Pero después, todos, o casi todos, tenemos celulitis, ¿no? Entonces, el proceso de la celulitis se divide en 4 fases. ¿Cuándo empieza a surgir esto de la celulitis? Vamos a ver con este ejemplo. Nosotros en la piel tenemos 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Células de grasa, adipocitos. Y acá que tenemos nosotros, nuestro sistema linfático. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dame un segundito. Entonces, cuando estas células de grasa que se encuentran aquí empiezan a quedarse por retención de líquido, acá tenemos los adipocitos de células sueltos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
En esta otra fase, esas células de grasa se empiezan a juntar y se forman micronódulos, entre 8 y 10 adipocitos. ¿Por qué? Porque esa retención de líquido hace que todas estas células de grasa no salgan, no se vayan, ¿eh? Y empieza a retener líquido. ¿Y qué pasa después? En la tercera fase, como sigue habiendo mayor retención de líquido, se van a formar macronódulos. ¿Y esto qué hace? Que tape totalmente ese desecho linfático, genere presión entre los nervios, porque la aprietan, y en fase 4, cuando estos macronódulos ya se ponen muy sólidos, genera lo que se llama el efecto piel de naranja. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esto se llena de macronódulos y hace presión hacia arriba y generan los pocitos. ¿Eh? Entonces tenemos acá el proceso celulítico, la primera fase de modificaciones internas que no se ven, sino empieza a haber un trabajo interno. La fase oxidativa, que si no se empieza a controlar, ya empieza el retardo circulatorio y empieza a formarse ya la celulitis. La fase de intoxicación es donde ya esos depósitos de grasa no van saliendo, porque tanto el retorno venoso como el linfático empieza a andar mal, el tejido se pone tenso, se endurece, esos micronódulos, y en la fase de graduación palatina es cuando ya se hacen los macronódulos, y ya no sale ningún desecho. ¿Eh? Entonces decimos, grado 1, cuando empieza a haber ese signo de piel de naranja, grado 2 ya se ven con algunos trozos más importantes, grado 3 ya hay alteraciones, ya se hincha bastante, y la celulitis grado 4 ya tiene deformaciones muy importantes, genera estrías, flacidez, etc. Entonces, ¿cómo se trata la celulitis? Bueno, el médico lo va a... Dame un segundito que me está pidiendo un cachito la secretaria. Hidroma, profe. Un segundito. Además se pregunta por alumno justo cuando estoy dando clase. Bueno, entonces, el médico va a tratar esto con un tratamiento de ataque para suprimir la manifestación y el tratamiento de fondo para averiguar las causas de lo que se produce. ¿Eh? Entonces, lo primero que va a tratar es que uno empiece a tomar líquido, ese famoso 2 litros de agua por día para que trabajen mejor los riñones y los residuos empiecen a salir. Tiene que haber más oxigenación. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que empezar a trabajar para recibir más oxigenación, tanto para los músculos como para nuestros órganos, purifiquen mejor la sangre. Tiene que haber dieta, eso obviamente lo da el médico. Tiene que haber ejercicio, actividad física, ¿para qué? Para que el tejido muscular se ponga más firme y vaya reemplazando la celulitis. La celulitis, ¿qué tipo de masaje se utiliza? El masaje evacuador, que se le llama. Lo que antes era drenaje linfático, que no se aprende en este curso, es un masaje suave, lento y superficial. ¿Qué sirve también para la celulitis? Los baños de inversión con algas marinas. Eso ayuda a eliminar toxinas y líquidos retenidos.
¿sí? Pero con una diferencia. Para usar algas marinas, tanto sea crema con masaje como para un baño de inversión, la persona no tiene que tener problemas de tiroides, porque si no le hace mal. Entonces no tiene que tener problemas de tiroides. La digitopuntura también es eficaz para la celulitis. El gel criógeno, que es una crema con sensación de frío, ¿qué hace cuando uno trabaja con esa crema? Al dar esa sensación de frío, la actividad circulatoria y el retorno se activa, funciona más rápido y hace que largue más desecho. Y ayude también más rápido a ir sacando la celulitis. Y por último, hay cremas que hace mucho tiempo se vienen utilizando de centella asiática, que se decía que actuaba como desinflamante y reductora. Bueno, se descubrió hace pocos años que la centella asiática no sirve para nada, no es efectiva ni para desinflamar ni como reductora. Es decir, que es una crema muy costosa que la utilizaban los masajistas para hacer masajes, inclusive masajes reductores, y se descubrió que no sirve para nada. Así que imagínate. Pero, ¿hay alguna crema que sí ayude para eso? Sí, las cremas reductoras, siempre de marcas conocidas, o se compran en droguerías, en farmacias. A ver, cuando nosotros hablamos de los productos para utilizarlos, siempre hablamos de productos que sean de marca. ¿Por qué? Porque si yo compro un producto en una droguería, sé que tiene un respaldo, sé que lo hacen con personas capacitadas. Si yo compro cremas de la marca Microjuice, por ejemplo, que es muy conocida, son cremas caras, pero sé que son cremas que no van a generar ningún alérgeno resultante. O las farmacias, hay farmacéuticos que tienen químicos, médicos químicos, que fabrican tipo de cremas para masajes, reductores, etc. Pero uno los compra en una farmacia y saben que son productos buenos. Si yo este tipo de productos los compro, no sé, en la feria que viene a la plaza, como un trabajo artesanal, o qué sé yo, en el mercado de frutas, no sé, digamos, yo siempre recomiendo lo siguiente. No es conveniente utilizar productos artesanales para utilizarlo con el masaje, porque como no sabemos quién lo hace y cómo lo hacen, puede generar alguna acción alérgica en la piel del consultante. Le sale sarpullido, lo que sea, se va a brotar, le va a arder la piel y vamos a tener un lío bárbaro. Vamos a tener un lío bárbaro. Entonces siempre hay que comprar productos que tengan un respaldo de quien lo hace. Si yo compro en una droguería, el precio me va a salir mucho más barato que comprar en la farmacia. Por ejemplo, yo para trabajar con el masaje de contracturante uso glicerina pura. Yo lo compré en una droguería y el kilo, la última vez que compré, me salió ponerle 400 pesos en ese momento, el kilo, un litro, aquí se le dicen un kilo, y en la farmacia, un frasquito así que no llegaba a un cuarto, salía como 400. Claro. Entonces, siempre hay que tratar de comprar productos en lugares, en droguerías que venden de todo. Que uno para trabajar sabe que puede utilizar aceite de avena, gasolina líquida, aceites médicos, aceites con perfume, cremas. Pero si yo utilizo cremas reductoras, siempre tengo que tratar de utilizar cremas con gel criógeno, que es con sensación de frío, para que me ayude a activar más el retorno linfático y venoso, para que saque esos residuos más rápido. ¿Se entiende? ¿Y esas cremas sirven solamente para la celulitis o también para el abdomen? Bueno, es para celulitis, para el abdomen,
Si yo quiero trabajar con cremas reductoras, yo compro las cremas reductoras, papel criógeno, con sensación de frío, y la utilizo en el abdomen, en los laterales, en la cadera, en la cola, en la pierna, en los brazos. Buenísimo. Después me puedes recomendar alguna por mensaje si querés, no hay drama. Mira, recomendar marcas no, porque yo compro en una droguería y no tiene marca. Es decir, es una droguería que no tiene sucursales en el interior. Tiene sucursales acá en Capital y en el conurbano. Se llama Droguería Oeste, Química Oeste. ¿Sí? Química Oeste. Química Oeste, pero yo no sé si mandan a domicilio. Fíjate si en Mercado Libre, si Química Oeste vende y manda por Mercado Libre. Yo compro ahí siempre. Y Buenísimo. tienen muy buenos productos. Si no, después tenés que venden en casi todo el país las cremas de marca JUST, J-U-S-T, JUST, lo dicen. Y esas tienen de todo. Pero son productos muy buenos, pero son caritos, ¿viste? Buenísimo, gracias, profe. Ah, por favor. Bien, también acá en el manual, ahora vamos a hablar del gabinete. Y con esto terminamos la parte teórica y después vamos a empezar a ver las manuales. En el gabinete, en un manual, nosotros vamos a tener, eso después cuando se lo envíe, yo les envíe, van a ver que hay recomendaciones para utilizar colores para el equipamiento del gabinete. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograr, tenemos que conseguir que el consultante cuando entre al gabinete automáticamente sienta una relajación. ¿Y cómo lo vamos a conseguir eso? Con un conjunto de cosas. Acá, con respecto a los colores, en este cuadro que usted lo va a saber, explica qué significa o qué genera con cada color. Entonces uno puede combinar, viste que ahora se utiliza mucho pintar los cuartos, los lugares con un color de contraste, 3 paredes iguales y una distinta, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo se llama? Para un segundito que tengo la secretaria otra vez. Ahí está. Entonces, lo que pasa es que yo tengo muchos alumnos y me preguntan, bueno. No hay problema, profe. Dentro de los colores, por ejemplo, nosotros tenemos, que lo vas a ver en este cuadro, el color rojo. ¿Qué idea genera? ¿Qué sensación da el color rojo? De combatividad, de acción. Tiene un efecto psicológico dinámico, ¿eh? Y una función psicológica excitante. Entonces, ¿es conveniente pintar una pared de rojo cuando una persona se tiene que hacer un masaje? No, porque genera todo lo contrario, ¿eh? El anaranjado es un color cálido, estimulante, favorece la digestión. Puede haber una pared de color anaranjado, es un color que se permite, que sería bueno. Un amarillo genera frescura, es un color equilibrado, que también se puede pintar. El color blanco, que no genera ninguna sensación en contrario a la relajación, digamos. El color violeta genera calma, introspección. El púrpura, lo mismo, genera calma, tiene una sensación de nobleza. El color azul genera un espacio en reposo, genera calma, es un color refrescante, entonces también puede haber, y así con otros colores más. Es decir, fundamentalmente tener en cuenta temas importantes para el mal del gabinete. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que tenemos que tener un gabinete que sea grato y acogedor. ¿Y qué significa? ¿Qué incluye todo esto? Que nos ayuden a relajar.
No solo a nosotros, fundamentalmente al consultante. Entonces, para eso, ¿qué tiene que tener el gabinete? Privacidad absoluta. Que el consultante cuando entra en este gabinete no escucha ruido del exterior, ni ruido de ambientes cercanos, ¿no? Que haya silencio, que no se escuche nada de afuera. No tenga un gabinete que pasa el bondi, tocan un bocinazo, la gente pasa por la vereda y escucha todo. Esa privacidad también tiene que ser que si hay una ventana con una cortina, que la persona como se tiene que sacar la ropa y prepararse en una camisa, sabe que tiene que haber privacidad, que nadie lo pueda ver. El tema de la luz. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de tener una luz normal para cuando viene el consultante a hacer la ficha, y bueno, y al reconozco cómo le va a la gente, ¿qué le pasó? Bueno, vamos a hacer la ficha. Entonces, ahí yo trabajo normal, pero después tengo que tener la posibilidad que en mi gabinete va a tener dos cosas. O utilizar una luz común, pero tener una perilla regulable de intensidad para trabajar esa intensidad, o por ejemplo, tener una combinación de colores, verde, rojo, amarillo, azul, que enfoquen en diferentes lugares y que eso también relaja mucho el consultante. Conviene tener el gabinete musicalizado también, una música suave, buena, programada, es decir, que me dure toda la sesión, que no te pase como una vuelta me pasó a mí, que no me di cuenta y resulta que ese tema, digamos, esa música de relajación duraba 20 minutos y yo tenía una sesión de 1 hora. Entonces, se me cortó la música a los 20 minutos. ¿Y qué pasa? Y yo seguí trabajando. ¿Por qué? Porque yo dejo de consultar, voy al equipo, le tengo que volver a poner música, me tengo que lavar las manos, desinfectar las manos y volver a trabajar. Y para eso el consultante ya se despertó, si estaba medio dormido por una sala. Claro. Entonces, sigo trabajando, pero tengo que evitar que no hacer lo que hice yo. Pero, ¿qué tipo de música vos recomendás? O sea, porque música hay un montón de géneros. Mira, hay, por ejemplo, hay un autor que se llama Deuter, con DVD, Deuter. ¿Y qué hace este querido señor? Un montón de música relajante con diferentes tipos de instrumentos de aire, con ruido de naturaleza, con sonido de agua, de lluvia, de pajarito, qué sé yo, un montón de cosas. Y si no, en YouTube pones música para spa y te salen 10 millones de música relajante para dormir, para qué sé yo, de lo que se te gusta. Buenísimo. Aunque a mí una vez un muchacho, me acuerdo joven, vino y quería hacerse un masaje relajante. Claro, yo tenía música de relajación. Le puedo pedir, me pone un poquito de Diparto y pues yo me relajo con Diparto. Y después le metí rock metálico de Diparto. Bueno, a ver, siempre hay un loco dando vueltas. Entonces le cambié la música. Entonces, ¿tiene que estar aromatizado? Por supuesto. ¿Cómo me conviene hacerlo? ¿Con saumerio? No. ¿Por qué? Porque el saumerio tira humo constantemente. Si el gabinete no tiene una buena, digamos, ¿Ventilación? el humo va quedando en el techo y con el tiempo va quedando como un olor rancio. Entonces esa aromatización es horrible. Entonces, ¿qué es conveniente tener? Un hornito. ¿Viste esos hornos chiquitos que vienen con una lámpara abajo, tiene una base que calienta? Sí, con aceites aromáticos. Extractos de aceite de perfume, ¿no es cierto? Entonces, eso es más natural y aromatiza mejor. Entonces, tener una buena aromatización, tener una buena música, tener una buena iluminación. ¿Y qué pasa con la temperatura? Tener una buena temperatura. ¿Qué significa tener una buena temperatura? ¿Qué significa eso? Tener una buena temperatura. Significa
que la temperatura del gabinete siempre tiene que estar entre 24 y 26 grados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en ropa interior la persona. Pero además que va a estar ropa interior y que va a estar tapada con la paña de pudor, pasa lo siguiente. Si afuera del gabinete en la calle hay 10 grados, 5, 10 grados bajo cero, 1 grado bajo cero, etc., con el frío que hace, ¿no? Tengo frío, los músculos los tenemos duros, tensos, tenemos frío. Cuando entra el gabinete con una temperatura entre 24 y 26 grados, ¿qué va a pasar? Siente ese calor, el músculo se relaja y voy a poder trabajar sin ningún problema y la persona va a estar con una buena temperatura corporal. Si es a la inversa y afuera yo tengo 40 grados, 38, 35, 30 y le pongo menos de 24 grados, ¿qué va a terminar pasando? La sensación del consultante va a ser espectacular. Voy a decir que está fresco, me siento mejor. Pero ¿qué pasa? El músculo se pone tenso. Y si el músculo se pone tenso, cuando yo me pongo a trabajar, no tengo sentido. ¿Por qué? Porque nunca voy a poder relajar por completo el músculo. Entonces, si la persona tiene que afuera con 30, 35, 40 grados, con una temperatura de 24, va a estar bien igual y el cambio se va a sentir. No hace falta que esté más fresco. ¿Mm? Entonces, el ambiente agradable, no sofocante. También que tenemos que tener un botiquín, ¿eh? Por cualquier inconveniente que pueda pasar, alcohol, gasa, algodón, mertiolate, pervinox, púrica, cinta hipoalergénica. Después, ¿qué más tiene que tener el gabinete? La camilla, nosotros ya hablamos cómo tiene que ser una camilla, ¿no es cierto? Tener un cubrecamilla, tener los almohadones, tener los paños de pudor, el paño de pudor grande que es un toallón y el paño de pudor chico que es una toalla de mano común, ¿no? Tener todo el lugar ordenado, que haya una muy buena limpieza, ¿no? Que el consultante cuando entre a ese lugar vea que está todo espléndido. Y para eso tiene que tener también un acompañamiento en los colores que yo combino. Porque si yo tengo, no sé, ponemos 3 paredes en amarillo y una en rojo, el cubrecamilla color verde, los almohadones marrones, la verdad es que no va a haber una buena combinación de colores. Entonces eso no va a dar una buena vista. Entonces, en mi caso personal, ¿qué hago? Los cubrecamillas siempre son blancos. Los paños de pudor yo los utilizo todos blancos. Y los almohadones son blancos. Entonces, de esa manera, con cualquier color que yo pueda combinar de pared, siempre va a pegar. Y el blanco va a generar al consultante, porque lo ve, está limpio, ¿no? El cubrecamilla, el paño de pudor, los almohadones, le genera pureza, limpieza, se ve todo higiénico. Entonces, es importante. El cubrecamilla tenemos dos opciones. Cubrecamillas descartables, que hay de dos tipos. Uno que son los más económicos, que vienen una tirita para atar en cada pata de la camilla, o algunos que vienen con elástico. No conviene comprar con elástico porque salen caros y vos lo usás uno por cada persona, lo tirás. Claro. O si no, lo que sale más barato en el tiempo es comprar y hacerlo con la tela. Comprar una tela que no se arrugue tanto, una tela que tenga algodón, que se sienta cómodo el consultante, y que ni siquiera tener una tira para atar en la pata, porque si la tela baja de la camilla 30, 40 centímetros, el consultante se da vuelta o no, nunca va a haber problema con ese cubrecamilla. Yo los tengo con que sobresale 40 centímetros todo alrededor de la camilla y listo.
Y yo soy de utilizar color blanco o un color beige muy suave, muy clarito. Entonces, de esa manera, el consultante nota la limpieza. Y si es de tela, ¿en qué sirve que sale más barato? Yo termino, lo pongo en el lavarropa, lo lavo y chao. Pero yo necesito tener varios, porque tengo que tener uno por cada consultante. Si yo atiendo 5 o 6 por día y tengo que tener 7 u 8 para utilizar y para tener. Y lo pongo en el lavarropa, se seca, compro una tela que no se arrugue, la tiendo, se secó, la doblé y listo, ya está. Pero es importante en el gabinete que todo esté ordenado. Y después tener los productos con los que voy a trabajar. Tener variedad. Glicerina pura para utilizar para contracturas solamente, porque se espesa. Después tener aceite de bebé, vaselina líquida, aceite neutro, aceite con perfume, crema, cosa que el consultante tenga una variedad por lo que quiera, por ejemplo. Y si yo tengo un aceite con perfume, tener 2 o 3 fragancias distintas. Y yo se la tengo que, lo conveniente sería que la sienta el consultante a ver si le gusta. Porque si uno hace un aceite con perfume y al tipo no le gustó, o a la mujer no le gustó, y se tiene que ir después del masaje laboral, te va a putear una semana seguida, porque está con una baranda que no le gusta. Claro. Entonces yo la opción que tengo es, ¿cuál es? Tener variedad para que el consultante decida. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Tener la Está bien. ficha. Yo les mandé a ustedes un ejemplo de cómo yo hago la ficha, pero ahí tienen que cambiar cosas, porque yo trabajo mucho con los médicos, entonces pido cosas que ustedes no tendrían que pedir, pero la ficha, recordar que tenemos nombre, apellido, nombre de documento, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono alternativo de alguna otra persona, por si el consultante le pasa algo en el gabinete, se lo compone y yo le puedo avisar en el familiar, a qué se dedica, un lugar que diga observaciones para yo poner una ficha, cuál es la problemática del consultante y qué es lo que le voy a hacer, y después preguntar, qué sé yo, si tiene tiroides, si tiene psoriasis, si tiene algún tratamiento de por vida por alguna patología, si tiene presión alta, si tiene azúcar en sangre, si tiene diabetes, ¿no? Bueno, qué sé yo. Si tuvo una lesión. Ya, todo lo que yo pueda anotar, tener para preguntarle, para ver si yo puedo trabajar, porque yo trabajo con personas sanas, o tengo que pedir autorización al médico. Como ya lo vimos la clase anterior. Que después lo vamos a volver a repetir. El mes que viene volveremos a repetir. Entonces, yo tengo que trabajar con personas sanas. Entonces, hago la ficha, y una vez que termino de hacer la ficha que le pregunto al consultante, hago que el consultante firme, para que me dé veracidad lo que él me está diciendo. Bien. Respetar los turnos. ¿Qué quiere decir? Doy un turno a las 10 de la mañana, y es de 1 hora, que es de 10 a 11. Si el consultante vino a 10 y cuarto, yo termino a las 11. No termino a 11 y cuarto. Porque yo entre consultante y otro consultante tengo que tener un mínimo de 45, en realidad ahora 1 hora, para desinfectar, producir, limpiar, todo bien. Yo tengo que tener 1 hora en consultante. Si la persona se le hizo tarde y llegó a las 10:30 y tenía que terminar a las 11, yo no voy a terminar a 11:30, porque no me va a dar tiempo para limpiar, no me va a dar tiempo para descansar yo para el próximo masaje, y yo no tengo por qué demorar al otro consultante porque este se le hizo tarde. Él vino tarde, se joda, paga la hora y punto, se terminó, y yo a la hora que él tenía que terminar, se termina. ¿Ok? Porque yo no puedo demorar a todos los consultantes que vienen porque a uno se le hizo tarde. Es problema de que se le hizo tarde. Vos cuando vas a una clínica, llegaste tarde, pediste el turno, el médico te va a atender. Si hay lugar, cuando termina toda la serie, de atender a todos los pacientes. No te lo mismo. Y fundamentalmente tener una actitud profesional. ¿Qué quiere decir esto? Tener nuestra ropa impecable, estar bien aseado. Si yo utilizo barba bien prolija, si soy mujer y tengo un pelo muy largo, es una cosa.
tengo que trabajar con las uñas cortas, las manos bien cuidadas, no puedo tener un anillo en cadernita, ni reloj, ni pulsera, ni nada. Ni ambos perfectamente limpios, planchados, tener una muy buena presencia. Es importantísimo para nuestro trabajo, es clave para nuestro trabajo. Tratar al consultante de usted, ¿cómo le va? Venga, pase, ¿qué me siento? Cuéntenme, por favor, ¿qué le pasó? Díganme, ¿qué tiene? Bueno, me pasó esto. Y ahí yo empiezo a indagar y a hacer la ficha y ver si yo lo puedo atender. Si tiene presión alta, le tengo que pedir autorización de médico. Si a ver si le puedo hacer masaje. Si tiene diabetes, pues me entrega autorización del médico a ver si yo le puedo hacer masaje. Si lo operaron del corazón, necesito autorización del médico si le puedo hacer masaje. Si tiene psoriasis, tengo que tener cuidado con el producto que utilizo porque le puedo hacer mal a su piel. En ese caso, el consultante tendría que preguntarle a su médico qué producto conviene utilizar. Generalmente, cuando los consultantes tienen problemas de psoriasis, ellos mismos traen su aceite o su crema que le dijo el médico para poder trabajar con el masaje. Y en ese caso, yo me tengo que poner los guantes de látex para no pasarle ninguna bacteria al consultante a su piel. Siempre que en cuenta yo tengo que desinfectarme bien, lavar la mano antes del masaje y rociarme con alcohol las manos para matar las bacterias y no pasarse a los consultantes. Yo termino de trabajar y hacer masaje con el consultante, me lavo bien la mano y me vuelvo a echar alcohol otra vez. Si yo tengo que trabajar, a ver, en la actualidad conviene trabajar siempre con guantes por el COVID, pero ponele que no existe el COVID. Cuando yo tengo que trabajar, recomiendo que se trabaje siempre con guantes. Cuando yo tengo que hacer masaje en los pies. ¿Por qué? Porque puede tener un hongo el consultante. Y si tiene un hongo, y yo no me di cuenta, y yo tengo una pequeña lastimadura en alguno de mis dedos, en mi mano, me contagio el hongo. Hasta que yo me di cuenta, pasan 3 o 4 días, que me empiezo a dar cuenta que tengo una lastimadura y que tengo un hongo, yo contagié a otros consultantes. ¿Y qué pasa si el consultante se da cuenta que tiene un hongo porque vino el masajista? Para ese masajista es un sucio, no voy más. Entonces yo tengo hasta eso me tengo que cuidar. Hago masaje de piel y utilizo el guante. Sí, pero para los masajes de pies no es conveniente que hacérselos lavar primero. No. Hay personas que te van a venir, que vienen del trabajo de todo el día, y van a sentir dolor a pata. ¿Qué haces? Agarrás el alcohol, le pones bastante alcohol en los pies, agarrás servilleta de papel, le secás bien los pies, listo y se terminó. Y con eso se desinfecta y saca ese olor a transpiración del pie. Te pones los guantes, te pones a trabajar sin ningún problema. Terminaste con los pies, sacás los guantes, respirás y ya está. No pasa nada. Y con el tema de la fichita, ¿no convendría hacer cuando el consultante pide el turno, preguntarlo, mandarle? Porque si llega al gabinete y de pronto no lo podemos atender porque tiene alguna patología o algo que necesita consultar al médico. Le explicamos precisamente eso, que tiene que tener autorización del médico, y se le dice, ¿por qué no me lo dijo por teléfono? Porque por teléfono no se hace, no se indaga al consultante de su problemática. Eso se hace personalmente. En ese caso, no le cobro la consulta, que vaya al médico y tiene que venir de vuelta. La autorización del médico no es de pico, Ay, el médico me dijo que me autoriza. No, traerlo por escrito. Autorizo a fulano de tal a recibir masaje. Firme el sello del médico. Y eso yo lo abrocho en la ruta y me lo guardo. Claro. Porque si yo le hago masaje igual y la persona tiene, no sé, varices, primero que la varices yo jamás la voy a tocar. Nunca se toca. Yo trabajo sobre los laterales. Pero dice el médico, si yo le puedo hacer masaje con varices y le puedo hacer mal. Y si yo le genero algún problema en alguna arteria, pero si yo no tengo la autorización del médico, no puedo trabajar. Entonces, a mí una vez me pasó que vino un consultante y se enojó cuando yo le dije que no lo podía atender. ¿Por qué no me lo dijo por teléfono? Porque por teléfono no
se le pregunta al consultante para hacer una ficha. Usted cuando va al médico, el médico por teléfono le pregunta su patología que tiene. Puede ser ahora, ponerle por un tema del COVID, para ganar tiempo, pero si no el médico, alguna vez por teléfono el médico te dijo cuando vos pediste un turno para el oculista, para no sé, el patólogo, el clínico, te pregunté, no, vas ahí y después ahí te pregunta, personalmente hace la ficha, te pregunta qué tiene, no por teléfono. El tipo se enojó, me dijo de todo, se fue y a la semana volvió a venir. ¿Y qué fue lo que le dijo el médico? Señor, ese masajista tiene razón, hizo lo que tenía que hacer. Ese masajista es profesional, vuelva a ser masajista. ¿Por qué lo mandó al médico? Por algo lo mandó al médico. Y usted tiene que venir al médico y después yo lo mando a hacer el masaje. Y es lo que corresponde. Porque nosotros no somos médicos y no podemos atender a cualquier persona porque sí. Tenemos que indagar para no hacer macanas, porque yo cometo un error con un masaje y después tengo un problema. Entonces yo tengo que evitar esos problemas. ¿Cómo? Indagar. Veo algo que no me cierra, mire, yo le voy a pedir, por favor, vaya a su médico y que le autorice el masaje. Porque si no, yo puedo hacer un masaje y le puedo hacer mal. Y la persona lo va a entender. Y eso significa ser profesional. ¿Cuál es el tema con las varices? Te pregunto porque yo tengo, no porque me generó curiosidad. Tiene un problema de arterias o de venera, esa varice, por eso nunca se tiene que tratar. ¿Por qué? Porque se puede reventar y puede sangrar internamente. Entonces, el médico es el que tiene que autorizar por qué. Para ver cómo está el sistema de venas y arterias que tenemos en ese miembro inferior. Hay que ver cuál es esa patología para saber si yo puedo trabajar o no. Y en el caso que el médico me autorice a hacer masajes en esa pierna con varices, jamás voy a tocar la varice. Y tiene que ser un masaje suave, sin presión. Muchas veces el médico solamente autoriza masajes en las piernas que tienen varices con un drenaje linfático. Lo que antes nosotros llamamos drenaje linfático es un masaje evacuador, que se trabaja sobre la piel, que es muy superficial, que es un masaje que no es de este curso. ¿Por qué? De acuerdo a la patología que tiene el consultante. Entonces, yo veo una persona que tiene un moretón importante en algún sector, ese sector no le toque, tiene que ir al médico para que el médico le diga, o si no quiere ir al médico, bueno, yo lo puedo trabajar cuando se le vaya el moretón, porque yo no sé qué tiene ahí. Es lo mismo que si yo veo un tobillo hinchado, alguna inflamación, tengo colorado, veo que toco algo y hay un cambio de temperatura en el cuerpo que tiene mucha temperatura, yo no puedo tocar nada, porque puede haber una infección interna, yo no lo sé si no soy médico. Que yo, si me equivoco, le puedo generar algún malestar. Y eso es lo que yo tengo que evitar. ¿Tengo alguna duda? Lo mando al médico. Y si se enoja, que se enoje. Pero yo le explico por qué. ¿Entendés? Viene una persona, lo operaron del corazón. Si yo le pido autorización al médico y no le pregunto nada al consultante, yo primero tengo que preguntarle, muy bien, lo operaron del corazón. Sí, hace como 4 años, perfecto. ¿Trae autorización del médico? Muy bien. ¿Usted se puede acostar de trabajo en posición pronada? ¿Por qué? Porque si yo trabajo en espalda debería hacer presión. ¿Le duele el pecho si está acostado de trabajo? Y te dice, no, la verdad que me duele. Bueno, ¿cómo tengo que trabajar ese masaje de espalda? Con el consultante sentado. ¿Y cómo hago? Una silla sin respaldo, se sienta, manita en la frente y que la cabeza la apoye en la camilla. Yo me siento al revés y trabajo con las maneras que puedo hacer en su espalda. Y eso no le va a generar ninguna incomodidad. Pero yo necesito que el médico me autorice. Pero, ¿Sí? No es que yo no puedo trabajar. Yo puedo trabajar. Pero cuando hay patología o hay algún tratamiento de por vida, o hay algún tratamiento que usted está haciendo en el momento del consultante, yo necesito que el médico me autorice para hacerlo. Y de esa manera siempre voy a trabajar tranquilo.
y no me voy a equivocar. ¿Me entendés? Buenísimo, buenísimo, es importante. Bien. No, para eso, cuando ustedes terminan el curso, que siguen siendo socios de la asociación por un año, ustedes a mí me van a seguir preguntando todo lo que necesiten y las dudas que tengan. ¿Para qué? Para que no haya inconveniente ni que ustedes vayan aprendiendo durante ese año las dudas que puedan surgir. ¿Mm? Me mandan un WhatsApp, profe, mire, me pasó esto, ¿cómo se maneja? ¿Cómo hago? Listo, amigo. ¿Se entiende? Buenísimo, buenísimo, excelente. Bien. Sí, ¿Alguna duda, alguna pregunta que acá Macarena tiene? después estaría bueno tener así tipo una listita en caso de qué patología sí, en qué patología directamente mandar al médico de uno. Cosa de como tener una base. Base lo que hablamos recién, como hablamos el mes pasado también. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Como te dije, presión alta, azúcar en sangre, ácido úrico, tiroides, alergias, si lo operaron del corazón, si lo operaron de la cabeza no se toca, nunca. ¿Mm? Si tiene varices, si tiene problema de tiroides, qué sé yo, si tiene algún tratamiento de por vida por alguna patología. ¿Mm? Entonces, todas esas, si fue operado del corazón, si viene un consultante y yo veo que le dieron 4 puntos en la espalda y vino para hacer el masaje con los puntos, no lo puedo tocar. Hasta que eso no se le vayan los puntos, el médico le autoriza, no puede tocar. ¿Cómo se le masajea? Una persona que viene porque le dieron 4 puntos, porque no sé, por lo que sea. ¿Se entiende? Tiene ¿Entiendes? moretón, tiene colorado, tiene hinchado, yo no puedo tocar nada, tiene que ir al médico. No sé, viene un amigo tuyo, uy, mirá, me doblé el tobillo caminando y tengo el tobillo así. Sí, hacemos un masaje para que se me deshinche. No, no nada de médico. Yo no sé si tuvo un esguince, tuvo un problema en el ligamento, tuvo una fisura, tuvo una rotura, no puedo tocar. Es decir, y también, ¿qué nos pasa en nuestra familia? Si vos tenés alguna patología en el nivel familiar que a vos te suene, también lo pones en la ficha para preguntar. ¿Por qué? Porque todo tratamiento de alguna patología necesita autorización del médico. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, de esa manera, vos me dirás, pero entonces, profe, no le puedo hacer masaje a nadie. No, todo lo contrario. Sí le puedo hacer masaje a todo el mundo que esté sano. Y el que tiene algún problema, lo autoriza el médico y ya está. No pasa nada. Pero este es el aprendizaje que vamos a tener en estos 6 meses de cómo tiene que trabajar el masajista. El masajista no tiene que ser un bartolero. No, sí, vení que yo, quédate tranquilo. Yo tengo unos masajes reductores que te hago bajar 10 kilos en un mes. No tenés que ir al gimnasio, no tenés que hacer dieta, nada. Yo te hago, no, mentira. El masaje reductor que yo puedo hacer va a ser efectivo. Si la persona va al nutricionista y se hace gimnasio, el masaje solo no va a servir. Le voy a estar mintiendo, le saco la guita, el tipo no viene más. Y después le va a decir a todo el mundo que yo como masajista soy un desastre. Y eso no lo recupero nunca más. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. Bien. ¿Alguna otra consulta? No, no, todo bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Son 11:10. 11:20, 10 minutitos, cortamos si va a salir o si algo de tomar algo, qué sé yo, y empezamos con los videos. Buenísimo. ¿Vale? Dale. Hasta luego.